Bueno, gente, es un gusto estar de nuevo con ustedes en este otro capítulo más de el Philadelphia Strength Podcast. Ya hemos avanzado bastante en esta temporada. Esta es la tercera temporada y esperamos seguir con una temporada bastante larga, conociendo a atletas, coaches, profesionales de la salud y todos los que tienen que ver con el trabajo, no solamente con deportistas, sino que con la persona en sí. Es muy difícil separar al deportista de su personalidad, a este profesional de su vida cotidiana. Entonces, siempre vamos a tener ahí a gente que nos va a ir dando luces, piecitas del rompecabezas, y hoy no es la excepción. Tenemos a Aldo, un gran amigo de Argentina. Él nos acompaña, él trabaja en la parte asociada a la mentalidad, al coaching, no solamente deportivo, sino que también empresarial. Ya nos va a ir contando. Y bueno, Aldo, gracias por tomarte el tiempo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás hoy? Hola Seba, ¿cómo te va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por dejarme participar. Sí, como bien decís, yo fui capacitado para coaching comercial en un inicio, en un trabajo que tenía antes de dedicarme a esto, plenamente, y arranqué con el coaching comercial y bueno, fue una revelación para mí este, y un descubrimiento esto del coaching y poder conocerse, interpretarse y hacerse cargo de lo que sucede en cada persona, ¿no? En cada uno. Y bueno, después con el tiempo fui juntando pasiones, por decirlo así de alguna manera. El deporte me acompañó toda mi vida. Tuve el placer de compartir un training camp, incluso ahí en Filadelfia, que fue una de las mejores experiencias que tuve. Y bueno, ¿por qué no juntar esto del coaching que me apasiona con el deporte que atravesó toda mi vida y bueno, darle un valor agregado, ¿no? Qué buena. Aldo, antes de partir a tierra derecha y saber más de esta gran herramienta y a lo que te estás dedicando, me gustaría que te presentaras, de dónde eres, datos Ok, quizás algo familiar, y también aprovechar de puntualizar más de tu trasfondo deportivo. ¿Cuál es el deporte que te ha acompañado más a lo largo de tu vida? Cuéntanos de ti. bien. Bueno, Aldo Cocioli es mi nombre, Coccioli italiano. Tengo 50 años, casi voy a cumplir 51 el mes que viene. Tengo dos hijos, mi mujer con las cuales convivo. eh, todo excelente por ahora en ese ámbito de mi vida, gracias a Dios. En cuanto al deporte, que recién hacía mención de que me atravesó toda la vida, bueno, yo arranqué jugando básquet cuando era muy pequeño. Después incursioné en la natación, en el mountain bike, en el rugby, que creo que es el que más tiempo practiqué. Acá donde vivo, en Tucumán, en el norte de Argentina, el rugby es un deporte muy importante. Así que, bueno, jugué acá en el club universitario durante unos 15 años. Y terminada mi etapa de golpes en el rugby, encontré también, en paralelo con esto del coaching, encontré resguardo en algo muy desafiante en aquel momento, bueno, ahora también, que es el CrossFit. Así que bueno, tuve el placer, como dije, de estar ahí en Filadelfia, de entrenar con los chicos de atlética, y bueno, más o menos ese es mi Sí. bagaje deportivo. Súper, y de hecho contarle a la gente que el amigo que tenemos en común, o uno de los amigos que tenemos en común, es Pablito Augusto, que ya ha estado en este podcast, estuvo en, si no me equivoco, en la segunda temporada, por si quieren revisar, hay un capítulo bien entretenido con él. Y bueno, Pablo vino a ese campamento con un montón de gente, venían en grupito, espero que se repita pronto. Y bueno, dentro de ellos estaba Aldo y ahí tuve el placer de conocerlo. Y Aldo, me gustaría saber, cuando hablamos de coaching, nosotros también le llamamos al coach a alguien que es de cierta manera un guía, un mentor, y en el deporte se usa la palabra, creo que hoy más que antes, porque antes era el Sí, profe o el sí, entrenador, pero hoy en día quizás no,
nos Sí, pusimos sí, más sí. gringos y le hablamos del coach. Sin embargo, me gustaría como aclarar a qué te refieres con el coaching cuando nos hablas de esta herramienta. ¿De qué se trata a grandes rasgos? Bueno, sí, es cierto lo que decís. Hoy el coach es no solo el preparador físico, sino que también le llamamos al que nos ayuda con la parte mental, ¿no? Que está hoy muy en boga, por suerte, el tema de eh, poder dejarse ayudar o guiar desde el lado mental. Yo, como te digo, tengo casi 51 años y soy de una época donde se entrenaba, a ver, voy a hacer un paralelismo con las películas de mi época, con Rocky, Rambo, Duro de Matar, donde las emociones estaban dejadas de lado totalmente. Totalmente. Así que, bueno, un poco venimos de ahí y creo que la carencia de esto de comprendernos y de poder analizarnos y hacer introspección y, y un poco te diría que es lo del coaching deportivo es aprender a dominar, entre comillas, nuestra voz interior. ¿Qué historia nos contamos? ¿Qué nos decimos en diferentes circunstancias de nuestra vida? Y bueno, en este caso, haciéndolo puntualmente vinculado a lo deportivo. Clarísimo. ¿Cómo llegaste al coaching? Llegué al coaching por la empresa donde trabajaba. Yo estaba en ventas durante 8 años, estuve en ventas haciendo la zona norte del país. Y surgió la posibilidad dentro de esta multinacional de calificar para un puesto que era totalmente nuevo, que no se sabía cuánto iba a durar, si lo íbamos a poder implementar o no. Bueno, ahí califiqué yo de Tucumán, un par de colegas, uno de Córdoba y otro de Mendoza, una señorita mexicana, Lorena Vera, que en México ya se había implementado este programa dentro de lo comercial. Y bueno, entre los cuatro tuvimos que implementar todo el programa para acá, para Argentina. Y bueno, desde la primera capacitación que tuvimos, para mí fue una revelación total. Y siempre fui vinculando, ¿no? Lo comercial con lo deportivo. Y acá siempre me gusta contar esta partecita porque el vendedor, el que es comerciante, es competitivo, compite en otro tipo de arena, digamos, en otro tipo de estadio, de cancha o de lugar geográfico, pero se vincula mucho con el deportista en cuanto a eso, a su preparación, su visualización, preparar las reuniones o los entrenamientos serían en este caso, ir por un Claro. objetivo concreto, planificar a futuro, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí fui macheando y bueno, ustedes también fueron inspiración, ¿no? Ustedes desde Filadelfia, Pablito y Chapi desde Atlética, siempre con esta visión tan personal y tan particular que le dan a lo deportivo. Genial, genial ese vincular las cosas porque creo que en algún momento pasó, no sé si tú lo tienes ahí, capaz que lo tienes más armado que yo, pero hace tiempo que yo vengo con este pensamiento de que pasamos de tener mentores en los Ujú. tiempos de Jesús, en los tiempos incluso antes, los griegos, 300 años antes de Cristo, en donde tenías un maestro que prácticamente los discípulos se iban a vivir con él para aprender de lo que veían y no tanto de esas lecciones de pizarrón, sino que también de esas lecciones más la vida. Pero en algún momento nuestro sistema educacional nos lleva a esta como segregación, hay mucha especialización también, entonces es como que yo te digo, bueno, mi vida laboral es esta, después mi vida familiar es esta, después mi vida deportiva es esta, y es prácticamente como que si podrías sentir una presión de tener que ser alguien distinto, más allá de lo práctico me refiero, obviamente si voy al Sí, trabajo voy con el traje que tengo que utilizar, pero creo exacto. que me explico que tiene que ver más con lo que tú eres en esencia, tus pensamientos, tus principios, tus valores, que en realidad están más relacionados de lo que posiblemente nos invita a veces la sociedad, que es a
a separarlo, ¿no? ¿Qué piensas de esa Sí, idea? sí, sí, totalmente. Pienso que la mentoría duró bastante tiempo, los mentores, bueno, ya hiciste vos una referencia súper histórica, y creo que esta vueltita de rosca con el tema del coaching, la diferencia ya se puntualmente en que el mentor mostraba con el ejemplo y había que seguir ciertos parámetros de cómo hacer las cosas. Lo que invita el coaching por este lado, por lo novedoso, es a descubrirlo por vos mismo. Más allá de que tu coach te puede ir guiando con preguntas o con ciertas referencias, para que vos descubras tu propio camino de cómo lograr las cosas. Y, y como bien mencionás, esto es la vida es un juego de roles, ¿no? No es que Aldo como coach es el mismo que es como papá o como pareja o como en el trabajo que me toque o como amigo. Soy la misma persona jugando a cumplir diferentes roles. Y hoy la vara está altísima en todos los ámbitos, ¿no? Sí. El, Somos, dime, dime. no, iba a decir una cosa que escuché por ahí, que somos la generación del cansancio, ¿no? Estamos en una etapa del mundo que no elegimos claramente, pero bueno, es, es lo que se da. Exigirse y estar siempre a la altura, que está bastante alta esa vara, en todos los ámbitos de la vida. Sí, concuerdo totalmente. De hecho, este filósofo coreano que creo que se ha ido dando a conocer, el nombre te lo debo porque probablemente ni siquiera lo puedo pronunciar bien, pero también nos habla de esta sociedad del cansancio. Y, y con respecto, antes de entrar ahí como en un tema que me interesa mucho, que es ver qué abordaje tiene este coaching con el deportista, me gustaría saber qué diferencia tendría alguien que está en la psicología con alguien que está en el coaching. Quizás tiene similitudes también, pero ¿hay alguna diferencia sustancial? Sí, yo creo que sí. Creo que el psicólogo deportivo tiene herramientas bastante más profundas que la que tenemos los coaches, pero el coach, a su vez, como ventaja, es mucho más pragmático. Va directamente a lo que está sucediendo hoy, ahora, en este momento con el atleta. ¿Cuál es su bloqueo? ¿Cuál es su frustración? ¿Cuál es la emoción que le aflora y lo tiene paralizado? Entonces, el coach lo que intenta es generar puntos de vista diferentes, ver la situación desde diferentes ángulos para poder abordarla y no quedarse en un mismo intento que evidentemente no está pudiendo fluir. Pero bueno, también creo que los psicólogos hacen su aporte de manera más profunda si fuera necesario. Perfecto, sí, me queda ahí. Creo que te da a entender muy bien en ese punto, Aldo. Gracias. De todas maneras, es súper complementario porque por un lado tienes un Ujú, coach que te va a entregar unas herramientas muy prácticas, así como de ir tratando de concretar cosas en lo efectivo y después también en la parte psicológica, algo que yo también observo es que también se puede empezar a abrir algo que tiene que ver con tu infancia o con cosas sí. que también se pueden seguir abordando de manera paralela a lo resolutivo que necesitas quizás ahora mismo, ¿no? Seguro, 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 totalmente. Y ahí también la responsabilidad, ¿no? De los coaches de no meterse en un terreno, de no abordar un terreno para el cual no estamos preparados, así como decís, por ejemplo, esto, algo de la infancia, algún trauma un poco más profundo, eh, poder decir, mira, hasta acá y te puedo ayudar hasta este punto y después solicitar la ayuda de un profesional con un poco más de profundidad, ¿no? Claro.
Qué importancia ese temita, ¿eh? Creo que igual es un tema ahí que puede ser sensible porque a veces también se puede tender a querer abarcar todo y no importa, vamos viendo en el camino, pero te encuentro mucha razón ahí en lo que dice y también eso hace la importancia también de tener una red de apoyo, porque Sí, así como tú claramente. puedes trabajar en la parte mental de manera mucho más aguda, también después si hay algo físico, también quizás mandarlo al terapeuta físico y así Exacto, ir armando como una red de apoyo en torno a este atleta que está teniendo necesidades. exacto, Ujú, exacto, totalmente de acuerdo. Y bueno, no tener, volvemos a lo mismo, ¿no? La vara altísima, uno queriendo estar a la altura de las circunstancias, pero bueno, en paralelo me parece que es importantísimo saber el lugar que uno ocupa, ¿no? Y así como decís vos, yo no podría recomendar a alguien que haga ejercicios para recuperar, no sé, su hombro, su manguito rotador o su codo de tenista o lo que sea, por más que hoy está al acceso de dos clics, de buscar ujú. ejercicios, no es mi, no es mi rubro, entonces no aportaría demasiado. Claro. Y se notaría, El, aparte, Seba, se notaría, se nota cuando uno habla por hablar y no termina concretando o cerrando una idea de manera consistente. claro, sí, concuerdo completamente. Eh, en cuanto ya nos adelantaste un poquito respecto a ¿qué son las cosas que normalmente o algunos ejemplos que se te vengan a la cabeza de atletas ahora que ya estamos pasando de esto más general del coaching? Nos hablaste de la parte esta más empresarial, pero me gustaría que nos abocáramos ahora un poquito más a lo deportivo. ¿Por qué motivos se acerca un atleta, en este caso, a solicitar una ayuda de tu parte como coach? Eh, Mira, si bien no sé si hay algo que podría decirte que sea general y que abarque el todo, porque cada persona es un mundo diferente, pero lo más recurrente creo que es que se sienten bloqueados. Y la idea, cuando uno pregunta, bueno, ¿qué te trae por acá? Es generalmente esa, estoy bloqueado, estoy frustrado, una sensación mala, por decirlo de algún, nombrarlo de alguna manera, negativa, que no le pueden encontrar de dónde viene o cuál es el causante, Ujú, por, por qué se están sintiendo así. Ahí creo que hay un poco de responsabilidad también de los clubes, ¿no? Del deporte que sea. En general acá en Argentina la gran mayoría de deportes son amateurs y se sigue entrenando con mejoras, obviamente, se entrena de manera diferente lo físico, se entrena de manera diferente las destrezas particulares, que lo que se hacía un tiempo atrás, pero todavía falta incorporar esta pata, ¿no? De la parte mental, para que el atleta o el jugador aprenda a autogestionar sus emociones, mínimamente a reconocerlas. Eh, es más, eh, para mí, yo acá lo hablo con mi mujer y con la gente allegada, debería estar dentro de las materias y la currícula del colegio secundario, poder gestionar tus emociones, identificar tus emociones. totalmente. Creo que también, si nos vamos por ese lado, quizá esa también es una de las brechas que tienen los élites que nosotros vemos a veces en la tele, que son un gran número, por ejemplo, en el CrossFit, muchos de ellos son más de la parte anglosajona, son más del norte, Sí, por decirlo así, y después los atletas que son de nuestra parte más sur, eh, tienden a tener quizás un acceso más limitado, a pesar de esta conectividad que tú recién hacías referencia de la conectividad online, sí, pero por otro lado sus equipos técnicos tienden a ser mucho más reducidos versus equipos técnicos que son más amplios
y a veces también herramientas que vienen desde antes, desde su deporte universitario, desde la secundaria, ya vienen con algunas herramientas de un deportista que quizás en Sudamérica tendría que ser profesional para acceder a eso. El de secundaria ya lo está accediendo. Eh, en tu formación, Aldo, te ha tocado, te ha tocado, se me fue la palabra, lidiar o trabajar con una persona que está buscando un rendimiento competitivo y se siente estancado en una meseta que como que se le ha hecho imposible superar. Sí, 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 sí. Ya cuando esto yo lo pongo un poco como ejemplo a la ida, cuando uno va al dentista, al odontólogo, va cuando le duele la muela recién, cuando ya es Claro, una, ¿cómo decirlo? Ya es ya entró en la crisis, claro. ya identificó, más que entró, ya identificó la crisis, ya identificó con el dolor de muelas, sería en este caso, eh, y como vos decís, por ahí en los países más anglosajones o europeos, lo traen ya, no sé si trabajado todos, pero saben que existe, sabe que hay un profesional que los puede ayudar, que los va a guiar. Y acá sí, me tocó lidiar con eso porque cuando uno recurre y se da cuenta que no puede solo, este, ya la crisis está a flor de piel, ya es algo que no se puede superar y los pensamientos rumiantes abordan casi todo el día o todo el entrenamiento, entonces, bueno, sí, es bastante común. ¿Qué herramientas me podrías nombrar alguna? No quiero tampoco, sé que no vamos a estar resolviendo el contenido exacto por lo mismo que Ujú. tú decías antes, porque va a depender del caso a caso, pero me gustaría Tal cual. saber algunos ejemplos de alguna herramienta que tú le entregues a esta persona, teniendo a este atleta ahí como este atleta sin nombre que está en una Ujú. meseta. ¿Qué tipo de herramientas se recibe desde el coaching para poder romper ese momento, iniciar un momentum más virtuoso y salir de ese estancamiento? Eh, a mí me gusta arrancar siempre porque arrancando por este punto particular es lo que termina definiendo, en mi experiencia al menos, el resto de las sesiones y el acompañamiento. A mí me gusta arrancar por eh, la conciencia del atleta, ¿sí? La conciencia me refiero a esto, a la voz interior, a que identifique sus pensamientos negativos, positivos, en las etapas desde que está yendo a su sesión de entrenamiento, en el durante y en el post-entrenamiento, ¿sí? Son tres etapas que me gusta saber cómo las transita, qué historia o qué palabras o qué frases se va diciendo en esas tres etapas. A partir de ahí es donde a mí me hace sentido empezar a trabajar con un poquito más de profundidad, ¿no? Ya viendo cómo se puede manejar, qué me digo cuando cometo un error, por ejemplo, qué me digo cuando fallo un intento de lo que sea, un tiro al arco, un levantamiento de pesas, eh, qué me digo cuando estoy bajo presión, cuando tengo que, el entrenador está viendo para llevarme al plantel superior. Eh, después de eso, como guía así rápida, trabajar sobre la confianza, ¿no? Que el atleta pueda construir una narrativa que lo haga sentirse confiado. El atleta tiende por ahí eh, a mirar la foto y no ver la película completa, ¿sí? A quedarse en ese estancamiento y en esa situación, y cuando digo foto pueden ser 2, 3, 4, 6 meses, no sé, de estancamiento, cuando lleva 15 años dedicándose a un deporte. Entonces, no estás viendo tu progreso, estás viendo solo que te estancás o que te Claro. estancás. Entonces, bueno, más o menos por ahí, y bueno, después
como último podría mencionarte que esto sea consistente, ¿no? Que tenga, que tenga más foco en en el proceso de sus sesiones de entrenamiento que en el objetivo en sí, que en la meta. Eh, Porque al final, si no, no hay disfrute, Seba. Claro. Porque vas a disfrutar solo cuando te va bien, y si tu único objetivo es la meta, entonces vas a disfrutar cuando ganes solamente. Bueno, hay muchos años y muchas horas que son disfrutables eh, antes de conseguir algo, ¿no? Sí. Oye, qué interesante lo que me dices, porque de eso, bueno, hay muchas cosas que se desprenden y que se me vienen a la mente, pero algo que Mm. destacaría y que me gustaría ahí que me corrigieras, si no, hablas mucho también de ese diálogo interno del atleta que Fundamental. tiene consigo mismo, y sabes que yo tengo ahí, bueno, la experiencia también de estar trabajando estos últimos 12 años con atletas precisamente, es Sí, que no sé si tú lo has escuchado, pero hay atletas que tienen una creencia tan arraigada. Bueno, todos la tenemos, partamos por ahí. O sea, las creencias sí, son el piso donde nosotros pisamos, básicamente. tal cual. Pero hay creencias que son muy limitantes y hay otras creencias que son muy expansivas. Así Sí, yo realmente esas creencias me pueden abrir la cancha como me pueden encerrar en un sí, sí, sí. búnker. Y voy hacia un punto específico, que hay atletas que se tratan muy mal, Oh, se insultan. Por ejemplo, fallé un muscle up y lo que sale a mi cabeza al tiro es un insulto hacia mí mismo. Y ujú, cuando tú tratas de abordar eso y decirle, oye, no has intentado quizás, ¿por qué no prueba con, en vez de insultarte, tener un mensaje que sea de avance? El próximo va a salir mejor, por ejemplo. exacto. Sí, sí, Eh, sí. O estoy aprendiendo. Estoy aquí claro, para aprender y estoy en corregir. el proceso, exacto. Y Sí, mira, sí, sí. cierro la idea con esto. La persona, como la creencia funciona así, de una manera que es como bien cegante, me dice, es que yo siempre funcioné así. Entonces, ¿cómo quieres que cambie eso a mis treinta y tantos? Entonces me gustaría saber, ¿es posible trabajar y cambiar eso a los treinta y tantos, a los cuarenta y tantos? Totalmente, pero totalmente. Cuanto más maduro, mejor. Es más grande el desafío, entiendo claramente, porque uno lleva más tiempo, eh, m- más tiempo sin darse cuenta que tiene esa creencia arraigada o ese síntoma, vamos a decirlo, ¿sí? Eh, pero también creo que la madurez te puede llevar siempre y cuando haya apertura, ¿no? O sea, uno no puede coachar ni puede aconsejar siquiera a alguien que no lo pide. Pero si vienen con esa apertura, se puede. Y hoy, Seba, la neurociencia dice que tenemos aproximadamente 65.000 pensamientos al día. Wow. Estamos un poco enfermos, creo yo, mentalmente, para tener tantísimos pensamientos. Y si uno, a ver, retrocede 100 años atrás, donde no había ni siquiera televisión, ni un celular, ni una pantalla de nada. No sé si existía la radio hace 100 años siquiera. ¿Qué veía la gente cuando salía? Mucho menos urbanización, veía su árbol, su cerca, su huerta, su casa, y esas eran todas las imágenes que podían ver durante el día. Su familia, un vecino lejano. Bueno, hoy estamos totalmente invadidos por, entre comillas, porque la tecnología tiene sus cosas buenas, ¿no? Con esto no quiero denostar el avance. Eh, pero tenemos una invasión y creo que eso también hace que estos 65.000 pensamientos que se dicen en la neurociencia que hay sea demasiado para procesar, demasiado. ¿Y quién lo termina resolviendo? Nuestro cerebro reptiliano primitivo, que es el que nos salvó, nos hizo sobrevivir como especie,
el que tira todas las alertas, ¿sí? Todas las alertas. No hagas esto, no tanto peso, no, uy, y si te golpeas, y si te lesionas, y si te... Todo lo que podría pasar, pero no pasó todavía. Entonces, buscando ahí un poco el paralelismo, eh, creo que se puede cambiar, pero hay que tomar conciencia y dar contexto de todo esto que estamos hablando, de cómo existía antes los mentores, qué cantidad de información procesaba un ser humano promedio hace 100 años a hoy, Mm. no solo la cantidad de kilos o velocidad que corre o destrezas físicas o capacidades que también se mejoraron, no sé, quizá los espartanos seguramente nos darían una pasada a todos hoy, ¿no? Probablemente. Seguramente. Pero bueno, un poco generar contexto ayuda bastante a situarse, ¿sí? Y a dejar de nuevo de ver la foto de el espacio donde me tocó nacer, eh, y poder ver un poco la película, ¿sí? De cómo el ser humano se fue transformando, fue incorporando cosas, dejando otras, y bueno, por ahí viene el mix. El segundo tema que también me llama la atención de lo que describes, y es algo que se repite también en las conversaciones que he tenido con otros profesionales, he estado con algunos psicólogas, he estado hablando también con gente de la bioneuroemoción, que también es un tipo de coaching de Oh, España, que es una escuela que a mí me fascina hoy en día, Aldo, estoy remetido con ellos, qué y bueno. sabes que el tema de estar presente, Sí. creo que también podría ser de cierta manera, aparte de generar este contexto que me parece genial, cómo tú lo condensas en ese término, generar Ujú. contexto para entender Sí. un poco más. Y después el tema que también te predica el mindfulness, la meditación, Sí, sí, incluso el yoga o la misma práctica deportiva de estar presente, vendría a ser tal ahí, cual. me parece, una de las claves, ¿no? Desde tu punto de vista, Sí. ¿cuán importante es esto? 100%, es absolutamente importante. Deberíamos definir de alguna manera, y esto de generar contexto también lo uno ahí un poquito, porque el ser humano necesita comprender y saber por qué hace lo que hace. Ya no va más el simple hecho de, bueno, tenés que hacer 3 series de 1000 repeticiones. No, no, explícame por qué o para qué. ¿Y qué voy a lograr con esto? Bueno, con la parte mental pasa un poco lo mismo y el hecho de estar presente, eh, a mí me resuena a esta dualidad. Yo cuando pienso, cuando me digo lo que me digo, que recién me olvidé de hacerte un comentario sobre esto de que los atletas que se insultan, ¿no? Uno, uno se trata peor de lo que trataría a cualquier persona, a su peor enemigo. No se animaría por ahí a decirle las cosas que se dice a uno mismo cuando falla. Y eso a mí me Wow. generó así, una explosión en la cabeza porque dije, tal cual, yo no me animaría a decirle a nadie esto. Y me lo estoy diciendo a mí. Entonces hay algo que no cierra, que no está generando sinergia. Y vuelvo al temita de estar presente. Yo creo que el estar presente hoy lo podría poner de esta forma. Cuando te pensás, cuando te decís lo que te decís, cuando en las buenas y en las malas, ¿no? ¿Estás siendo observador o estás siendo protagonista? ¿Desde dónde estás diciendo tal cosa? ¿Desde alguien que se mira de manera externa, que hace tal o cual cosa? ¿O desde el hacerte cargo de lo que te estás diciendo, estás sintiendo y estás haciendo? Y estás dedicando ese tiempo específico. Ahí creo que radica, y bueno, yo con ustedes aprendí varias herramientas, el tema de la respiración, el tema de estar en contacto, el grounding, de entrenar descalzos, estar en contacto con la naturaleza. Eh, no lo hago siempre, pero trato de hacerlo.
cuando no requiere tener calzado, lo hago. Y todas esas cuestiones van conectando, ¿sí? Van conectándote con la realidad, van conectándote con el foco de tu objetivo, van conectándote con lo natural, ¿no? Es un poco también volver a esa parte primitiva. Ujú. Sí. Oye, me quedé pegado con lo que me acabas de decir. Perdón. Porque yo lo había visto desde otro punto de vista, que es lo que nos decía el Nico, que el Nico también tiene una formación de coaching de Sí, PNL y me parece que en el momento que tú viniste igual hicieron harto match con ese tema. sí, Eh, sí, y el Nico me decía, piensa en cómo tratarías a tu hijo si se equivoca. Le sacas la madre, le dices hijo de tal por cual, o le dirías, oye, exacto, pero inténtalo de nuevo, no pasó nada, el fracaso es parte de, qué exacto, sé yo. Pero con exacto. nosotros ahora lo que tú me dices me generó igual un impacto porque Mm, tendemos a tratarnos peor que incluso a nuestros enemigos, entre comillas, o a esa persona que no nos cae muy sí, bien, porque incluso quizás uso el mismo, nosotros aquí le decimos los disparates, pero sería como las malas palabras. Tú sí, se lo dices una vez, le dices, ¿sabes qué? Ándate a la pa y se va, exacto, listo. Pero es una vez, exacto. po, pero a ti te lo estás diciendo repetidas veces, quizás en cada sesión. Imagínate que en cada sesión sea una vez. Ya te lo dijiste 7 días a la semana, listo. Exacto, 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 exacto. Y a tu, lo decís a tu enemigo, como acabamos de calificar así, entre comillas, tu adversario, alguien que no te cae bien, se lo decís una vez y en una situación totalmente extrema. Mm, Si no, no se lo decís. sí. O sea, no, no es ni siquiera la cantidad de veces, sino es en qué situación te estás recriminando con ese nivel de agresión. Mm, Es demasiado, es sí, demasiado. Y sucede. sí. Ese tema es como, a mí se me ocurre como un paralelo a que yo reaccione de la misma manera siempre, ya sea con que qué sé yo, se me cayó un lápiz al piso, reacciono de la misma manera que si tengo que defenderme de una golpiza, no sé, Claro. y reacciono de la misma manera cuando estoy haciendo dormir a mi hijo porque me enojé, Claro. porque está llorando, y es como que si yo manejo eso, yo diría inmediatamente, no necesito ayuda porque no estoy bien, pero cuando eso es acá adentro, no lo cuestionamos tanto. No lo cuestionamos siquiera, tal cual. Exacto, sí. Comparto 100%, Seba, totalmente. No lo cuestionamos, no, por eso me gusta arrancar por esto, ¿no? De esta toma de conciencia de la voz interior, porque quizás hasta ni lo registramos. Me tocó a veces no, una sola vez, de pedirle al atleta que le pida ayuda a sus compañeros en identificar sus palabras, sus gestos, cuando tenía alguna situación puntual de que no le salía como querían las cosas, porque también hay, acompañado a estos pensamientos tan violentos, va acompañado de una gestualidad, ¿no? De aplaudirse los muslos y apretar los puños, más allá del insulto, que por ahí los compañeros pueden escucharlo o no, pero hay determinados momentos para identificarlo. Sí. Y pasa por esto, porque ni siquiera lo registran, que se están tratando así. Oye, y después desde el lado, desde la otra cara de la moneda, justo con el Rola, que antes fuera off the records estábamos conversando de que el Rola siempre está ahí con algunas cositas y poniéndolas en práctica. El otro día me decía, oye Seba, ¿sabéis qué? Leí algo de la neurociencia que decía que tú con el solo hecho de tener una sonrisa en la cara, ni siquiera teniendo un motivo para tenerla, Ujú. ya te cambia tu fisiología, ya te Estoy de acuerdo. genera el tema de serotonina, el tema de la oxitocina, por el solo hecho de tener una sonrisa en la cara, que no es exagerar, que no es falsear, sino No, que es estar presente, disfrutando lo que estás haciendo. En el caso de un entrenamiento, el Rola usa un combustible que yo encuentro que es de muy buena calidad, que es
pensar en sus momentos con los nietos. El Roland es muy de Wow, familia, hermoso. entonces lo tiene presente y dice, oye, estoy jugando con mis nietos y estoy jugando. Entonces eso lo ayuda, él sabrá cuánto lo ayuda porque esto es difícil Claro, cuantificarlo, no lo podemos meter a una maquinita y cuantificarlo, pero él lo toma como sí. un combustible de buena calidad. Entonces, por el otro lado, Aldo, y ahí va mi pregunta, eh, esta persona que estaba con este diálogo interno que a mí me gusta llamarlo es un combustible de bajo octanaje, combustible de mala Ujú, calidad, porque quizás, claro, te echas un par de chuchadas y corres más rápido, pero no te va a sí, ayudar a llegar al destino que tú quieres, que es mucho más allá. exacto. ¿Cuál sería algún combustible de buena calidad que después se empieza a implementar en este atleta? Mira, comparto 100% estas cosas funcionan. De hecho, hace un par de años fui a colaborar en una división del club de juveniles en su pretemporada en rugby, ¿no? Y bueno, tenían que correr no me acuerdo cuántos kilómetros por acá, por un sector de acá de cerca de la montaña, el cerro que está acá atrás. Y al final venían los chicos con más peso, ¿no? Los más gorditos, como suele pasar. Tienen capacidades diferentes y puestos diferentes, entonces el rugby es muy amplio en ese sentido. Y usé esto de la sonrisa, ¿no? Me colé con los gordos atrás para ir llevándolos y tirándole estas herramientas que, como vos bien decís, duran poco, son bastante efímeras, pero te traen, ¿sí? El sonreír cambia la disposición. Otro ejemplo que doy yo, que es mundialmente conocido, es Maradona, por ejemplo. Maradona tenía el pecho arriba de la frente. Nunca lo vi con los hombros caídos. El gordo caminaba y se llevaba el mundo puesto. Bueno, esa actitud corporal, aún perdiendo finales del mundo y lo que sea, el tipo mantenía esa postura sin pensarlo absolutamente, sin saber de neurociencia ni de nada. Ujú, Era su actitud hacia lo que tenía al frente. Y funciona. Ahora, ¿cómo profundizar esto? Porque, como bien decimos, es algo que sirve, pero que dura poco. Yo creo que pasa un poco por, primero, esto, por tomar conciencia, ¿no? De que hay cuestiones pequeñeces que sirven, entonces si hay pequeñeces que sirven, no voy a desestimar otras pequeñeces. Y a mí una de las que más me gusta es jugar, que también lo mencionamos acá en la charla. Hacer juego de roles y decir, bueno, ok, en esta sesión me convierto en, no sé, por ahí te pinta Marvel, por ahí te pinta algún animal poderoso de la selva, de la sabana africana, no sé, encontrarle la vuelta, pero jugar a convertirte en, porque es un juego. Entonces, durante la ejecución de estos 15 minutos, 40 minutos, lo que me toque, voy a ser tal persona. Y escribir cuáles son las cualidades que tienen ese personaje, ese animal, lo que se te haya ocurrido, para contarte tu historia. Te empezás a contar la historia desde el personaje, no desde Aldo o Seba. Y eso hace un poquito más de sentido en el hecho de que no solo estoy ejecutando desde otra personalidad, entre comillas, o desde capacidades exacerbadas, sino que me libera a mí, porque ujú. está jugando, no sé, Tarzán, por ejemplo, ¿sí? Yo en algún momento utilizaba Tarzán cuando entrenaba a CrossFit, porque, bueno, ¿cuáles eran las características de Tarzán? Había sido criado por los gorilas en la selva, si bien era humano, tenía la fuerza de sus pares, eh, no pensaba demasiado, no razonaba, no se cuestionaba demasiado. Si duele, duele. Era simplemente ejecutar
en zona de pelea, ¿sí? Que también lo aprendí de ustedes, esto de volar, huir o congelarse. Sí, Bueno, exacto. en zona de pelea ejecuto, ¿sí? Fin, no me cuestiono si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, si es por acá, si me duele el cuádriceps, no me duele, va a doler igual, y a eso estamos jugando. Entonces, entender las reglas, entender el contexto y crear un juego. Eso por ahí tiene un poquitito más de duración. Buenísimo. Buenísimo, buena herramienta ahí a considerar para la audiencia. Creo que se han nombrado varias cosas que incluso ya con conocerlas ahora te podrían servir a ti que estás escuchando para cómo estás intencionando tu sesión, cómo estás Ujú. presente en ella. Avanzando en la conversación, Aldo, me gustaría saber cómo has trabajado tu propia mentalidad, cómo ha sido para ti la experiencia, porque así como los entrenadores, a veces tenemos una brecha porque tenemos que encontrar nuestro momento para entrenar también. Si estamos haciendo Exacto. entrenamiento físico a los demás y no estoy entrenando, me estoy transformando quizás en algo que no quiero. Entonces, en la parte del coach mental y en tu propia mentalidad, ¿qué prácticas te gusta tener como para mantenerte con ese cable a tierra, para mantenerte presente y para no irte con esta profesión de trabajar con la mentalidad? Bueno, es fundamental entrenar. Creo que todas estas pequeñas herramientas que utilizo, algunas de las que nombramos acá, son un poco consecuencia de la experiencia de haberlo atravesado, ¿sí? No, no a nivel de los atletas que entrenan con Pablo, con Chapi o vos, Seba. Nunca llegué a ese nivel, pero sufrí igual, ¿sí? O sea, me ahogué igual, me faltó el aire, no tuve fuerzas, no tuve ganas. Y todas estas cositas, yo siempre fui muy racional, demasiado a veces pensante, y fui buscándole la vuelta para hacerlo cada vez más eficiente, no, no solo en mi parte motriz o muscular, sino en la parte de mentalidad. El CrossFit exige demasiado en ese segmento mental, porque es eh, terriblemente explosivo cada work, cada tarea que hay que realizar. O sea, la vas a pasar mal sí o sí, no importa qué te toque. Claro, Pero bueno, vos decidiste jugar a esto, no yo. O sea, bueno, yo también en su momento lo jugué, pero son consecuencia creo que de estas experiencias. Y hoy que estoy un poco más tranquilo en el lado del entrenamiento, lo que hago, Seba, es hacerlo más suave, podría decir, o más amable al entrenamiento, ¿sí? ujú, Porque no estoy en competencia, ya estoy grande, ya, a ver, ya estoy grande, digo yo, y el Rola está queriendo ir a su tercer game. La verdad que soy un cara dura. Pero bueno, ya no tengo ganas de competir, ya lo claro, intenté, no llegué. Entonces lo que hago es, me tomo mis minutos para respirar, para arrancar mis sesiones con respiración, para ponerme presente, incluso no solo respirar, sino observar mi entorno y los colores y las temperaturas, aunque sea lo que puedo tocar, lo toco y lo que no puedo, imagino, si el metal está frío, si esta parte del caucho está, no sé, a otra temperatura, y eso te va trayendo. O sea, arranco bastante amable desde ese lado. Eh, Mi segunda parte, digamos, es ya ponerle un propósito al entrenamiento y decir, bueno, ok, hoy me toca tal y cual cosa, voy a hacerlo completo, como se debe, haciéndome responsable, eh, sin mentirme, ¿sí? Sin trampas, porque yo entreno solo acá en mi casa como loco malo. Entonces es muy fácil abandonar y decir, sí, ya hice. claro, Total, no hay nadie que me vea. sí, Pero bueno, por ese lado, un poco también filosofía samurái, ¿sí? Que
que la aprendí de los chicos de Genial. Atlética, eh, de ser genuino y de hacer las cosas como lo mejor que se pueda. Oye, Aldo, Va por ¿tienes ese lado. alguna otra práctica dentro de tu día que no tenga que ver con el entrenamiento físico, sino que algún hábito que quieras contarnos, que tú te tomes, que digas, mira, ¿sabes qué? Sácame todo menos esto. Puede ser desde tomarte el mate después de almuerzo, quizás leer en la mañana, no sé, ¿tienes algunos momentos que te sirvan como más para esto en cuanto a tu vida Sí. cotidiana? Sí, me gusta leer y me gusta leer bastante. Y ahora, por cuestiones de tiempo, estoy incursionando más en mirar charlas tipo TED en Ujú. YouTube. Eh, También me sirve. A mí me gusta, soy muy apasionado de aprender. Entonces, creo que mi cable a tierra va siempre por ese lado, ¿no? O leer algo, o escuchar a una charla, incluso ver los posteos de la gente que me interesa para ver en qué andan o por qué rumbo. Eh, y algo nuevo, escribir. Estoy escribiendo mis ideas, me compré un par de libretitas ya el año pasado, una de un color y otra de otra, donde en la de color X escribo todo lo que me va gustando y quiero sostener como valor personal y como estilo de vida, y en otra diferente voy anotando lo que querría cambiar, ¿sí? Entonces cada tanto pego una ojeada y eso me trae a tierra de también poder sentirme que no me falta tanto y que en algunas cosas y que puedo mejorar en algunas otras. Qué bien. Sí, esa práctica de la escritura creo que también es una de las que más también se recomiendan por el hecho de bajar todo esto que está en el mundo ahí invisible al mundo Mm, tangible, te ayuda muchísimo. El, muchísimo. Aldo, dentro de lo que me dijiste antes, esos 65.000 pensamientos al día. Mm, Justo ayer estaba escuchando al Enric Corbera, o antes de ayer, que hablaba respecto a que de ese total de pensamiento, nosotros lo que alcanzamos a procesar y es más o menos entre el 4 y el 6% de todos esos pensamientos, más o menos como el 4% es lo que yo realmente proceso en este consciente, pero Exacto, después exacto. todo lo demás se lo tiramos ahí a ese inconsciente que empieza a Sí, generar patrones y después ocurre lo que también Einstein dice en una frase que es, si estás haciendo siempre lo mismo, ¿por qué esperas tener un resultado diferente? O sea, si estoy tratando de resolver este problema siempre de la misma forma y siempre estoy llegando a sí, un resultado no deseado, ¿por qué sí, tendrías que tener otro resultado si estás en la misma? Y creo que ya quizás concluyendo de mi parte esto que hemos conversado, justamente el coaching te ayuda a salir de esos bucles sí, mentales, ¿sí? sí, 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 totalmente. Te lleva a salir del bucle y a ponerle otra perspectiva. Y por ahí se escucha, hay frases trilladas como el cerebro es una máquina perfecta, irreproducible, increíble. Yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas porque si la parte de nuestro cerebro reptiliano, que es la que termina por ahí procesando mucho lo subconsciente o lo que vamos descartando o lo que no le ponemos atención y nos termina tirando tanta alerta, hoy en un mundo en el que la verdad eh, tenemos mucho más de lo que hubiésemos imaginado, ¿no? De Ujú. hecho, estamos charlando cordillera de por medio, Así este, es. en vivo, o por poner un ejemplo. Hoy no hay los peligros que había en aquel momento y esas alertas de alguna manera deberían disminuir para que ese cerebro sea tan increíble y tan perfecto. Ahora, ser consciente y saber de dónde vienen todos estos pensamientos rumiantes, todo este estrés, todo
esta falta estas sensaciones de angustia, de ansiedad, no sé, que terminan canalizándose bajo la alfombra, por decirlo de alguna manera, eh, ayuda. Saber de dónde vienen, saber qué las produce, ayudan a bajar este ruido mental, ayudan a bajar la espuma, me gusta decir a mí, de lo que nos está sucediendo, porque podemos ponerle un límite. Y creo que es otro tema que podríamos hablar largo y tendido, los límites, ¿no? Eh, Basta, o sea, sí, te escuché, me escuché, digamos, pero uno cree que esa voz interior es otro, no es ajena, o porque viene involuntariamente. Bueno, ponerle un límite. Decir, hasta acá, ya te escuché, no, no me jodas, ahora estoy haciendo esto. Y lo repetitivo, ¿por qué conseguir resultados distintos? Bueno, queda muy lindo cuando lo dice Einstein, ¿no? Pero por otro lado también en este buscar el equilibrio, ¿no? La repetición también hace a la excelencia, al menos, por ejemplo, los levantadores olímpicos o los atletas de élite repiten movimientos cientos de veces hasta que Claro. logran casi la perfección, por decirlo. Sí, yo más que nada hacer una aclaración que tiene que ver más cuando tú estás frustrado porque algo no te resulta y estás teniendo un resultado no Exacto, deseado, pero sigue exacto. haciendo lo mismo. O sea, yo te digo, me levanto a las 10 de la mañana y digo, uy, se me hizo muy corto el día. Y si todos los días te digo, Aldo, el día no me alcanza, el día no me alcanza, y tú me preguntas, pero ¿te sigues levantando a las 10? Sí, entre 10 y 11. Bueno, tengo que hacer un cambio en el patrón para que el Sí, resultado sea distinto. Pero también, claro, entiendo lo que acabas de decir, es muy cierto, que la repetición virtuosa es también la que te exacto, genera la excelencia. exacto. No perdamos de vista también esa parte. A Sí, eso quería ir. Entiendo perfectamente el ejemplo, es verdad, está buenísima la aclaración, pero no perdamos de vista lo virtuoso de repetir algo que nos va a llevar a un paso siguiente, ¿sí? claro, Y, y un poco esto, ¿no? Este equilibrio del que tanto se habla, buscar el equilibrio en la vida, buscar el equilibrio en la vida. Bueno, pero ¿el equilibrio entre qué? Porque hay tantos ámbitos para abordar que no solo estoy haciendo equilibrio en una soga, sino que estoy haciendo malabares con 6 bolas. claro. Entonces, se pone un poco difícil mantener el equilibrio. Un poco eso, ¿no? Lo que hablamos al inicio. Conciencia de qué rol estoy cumpliendo, dónde estoy situado, qué quiero lograr, qué no quiero lograr. Por ahí los no son más fáciles de identificar que los que sí quiero, como un primer paso. Y un poco el equilibrio que me está funcionando a mí últimamente, porque como te dije hace un ratito, por ahí pienso demasiado. eh, el equilibrio que hoy busco personalmente es esto, mirarme hacia adentro, tomar conciencia de lo que me pasa o de lo que siento, pero después buscar la acción, después accionar de alguna manera para ver cómo fluyo. Entonces voy ahí medio a prueba y error, ¿sí? ¿Cómo me siento? Y no me quedo en esa espiral de solo pensarme y mejorarme en mis emociones. No, después acciono. Y una vez que acciono, vuelvo a corregir y me vuelvo a pensar y ahí va el péndulo entre lo interno y lo externo, ¿sí? Tendría que ser. Sí, sí, es es un desafío y creo que también ese punto que dices ahí es clave de que a veces tendemos a divagar, pero el poner en práctica, el probar esa prueba de error sin tanto juicio y ir viendo Exacto. también qué te resulta a ti. Quizás no es lo mismo que salía en el libro, quizás necesitas ahí con la No, práctica ir cambiando algunas cositas a tu medida. el mapa no es el territorio, dice una frase que me encanta. Ujú. Y me parece genial porque uno puede leer, puede escribir, puede pensarse, pero en la cancha hay cosas que se te pasaron, que no las viste, que no las transitaste. Quizás las viste, pero no las transitaste. Entonces ahí está el juego, ¿sí? Armar el mapa y después ir al territorio, y ida y vuelta, ida y vuelta.
Genial. Oye, Aldo, para ir cerrando, tengo una pregunta que me gustaría saber. ¿Cómo defines el éxito? No, es un impostor. El éxito y el fracaso son dos impostores, decía, creo que Joaquín Sabina, Mira, si no me equivoco. Nada que ver con el deporte, Joaquín, pero bueno, un tipo que vivió algunas cosas. son filósofos, Eh, igual. sí, sí. No, ni tan alegre cuando las cosas salen bien, ni tan triste cuando las cosas no salen como a uno les gusta. Creo que ahí, buscando el punto medio, es el camino, ¿no? Ujú. La tercera vía, como decía ahí, por el, ¿cuánto? 1500 antes de Cristo, Lao Tse, por allá, Exacto. de estos grandes pensadores y luminarias. Y me gustaría que ya fuéramos cerrando, Aldo, y no sé si tú tienes algo más que entregarle a la audiencia como para ir cerrando, algo que te quieras decir de lo que hemos estado hablando, o simplemente despedirte de estas personas que nos acompañan hasta acá. Ya hemos estado una horita conversando y sé que hay algunos que Buenísimo. están ahí todavía con nosotros, entonces algunas palabras para ellos. Buenísimo. Bueno, la verdad que se pasó rápido la hora. Estaba un poco ansioso de cómo iba a ser esta hora de charla. Por ahí uno se, se imagina que como que se va a quedar sin tema o qué va a decir, pero bueno, como ves, cuando las cosas fluyen y estamos en la misma sintonía, se pasa bastante rápido, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, nada más que agradecerte, Seba, a vos, bueno, a toda tu familia siempre presente. Fueron una gran guía para mí, junto con Pablito y Chapi, que ya los nombré también un par de veces. En pandemia me contuvieron un montón con unos ejercicios de coach entre vos y Nico. Así que simplemente agradecerles, decirles que cuentan conmigo para lo que necesiten y bueno, ponerme a disposición. Genial, Aldo. Yo agradecerte también a nombre del equipo y de a título personal por haberte tomado este tiempo con nosotros, por entregarnos estas impresiones, estos conocimientos que manejas y también herramientas que has probado tanto en alumnos como en tu propia vida. Y quiero agradecerles, como siempre, a la audiencia, a personas que están escuchándolo en diferentes partes del mundo. Es genial ahí cuando se hacen notar con algún comentario, cuando lo comparten, porque esas pequeñas cosas nos hacen saber de que esto le está sirviendo a alguien que está cayendo ahí en tierra fértil. Y qué mejor que recibir ahí algún comentario, o también puede ser una disidencia. Oye, Seba, hablaron de esto, yo Sí. pienso esto otro. Todo eso es ganancia. Así es que en el pie de este video vas a encontrar no solamente nuestro Instagram, mi Instagram personal, sino que también el de Aldo, y la invitación siempre está hecha a poder comunicarte, contactar, compartir, suscribirte también a este podcast que sigue avanzando. Y también los invito a que revisen el Instagram de Aldo. Él está ofreciendo también sus servicios con respecto al tema del coaching. Yo no sé ahí, no me voy a meter, no voy a comprometer nada, pero he visto que tu Instagram ha tenido más movimiento, está bastante bonito ahí, organizado, así que probablemente los que se metan van a encontrar algo que les pueda sumar. Así que bueno, sin más, nos vemos el próximo capítulo. Ha sido un honor como siempre. Ya vamos por el capítulo 50, así que vamos a Wow, hacer algo ahí especial el próximo capítulo. Un qué abrazo bien. grande. Bueno, Chao, chao. gracias, abrazo, chau, chau. Placer, Seba.